Ahí le doy, ya está. Grabando. Adelante, Manolo. Bueno, mi nombre es Manolo Díaz, como dice Jorge, soy de la base de Isla Cristina, en Huelva, y realmente es como os dice, estamos aquí en un piquito, aquí en el culillo de España, pero bueno, aquí estamos defendiéndonos. Os comento, yo lo que voy a hacer hoy no voy a dar una exposición de lucha contra la contaminación. Yo lo que voy a aportar son mis humildes conocimientos que tengo a través de un curso que me hizo hacer SACEMAR y de algunas prácticas que hemos hecho a nivel internacional, a nivel nacional también, y algún que otro caso real que nos ha pasado, ¿no? Aquí en el puerto y demás, ¿no? Eh, Como digo, en principio, a mí SACEMAR preparando unas jornadas, que hubo un ejercicio en el POLEX, el Atlantic Polex, que fue en 2017, pues me hicieron hacer un curso en Portugal, ¿no? Como lo organizaban los portugueses, pues me dijeron, oye, tiene que ir un representante de SACEMAR y me mandaron a mí, porque esta gente, no, bueno, SACEMAR nos considera casi como una, como dice Jorge, casi como una unidad de ellos, ¿no? Porque ya os comentaré un poco las características. Entonces, bueno, yo tuve que ir a hacer el curso que era en portugués, lo impartía la Policía Marítima y, en fin, participaban varios organismos. Eran vías reales, aquí al lado, y claro, hay cosillas que cogía y el profesor era de Lisboa, entonces había cosillas que me costaba coger, ¿no? Pero bueno, os voy a transmitir lo que yo sé, que no es, ya os digo, que no es una exposición de algo técnico y académico, sino es lo que mis humildes conocimientos, ¿vale? Vamos al tema. ¿Esto cómo es? Ábrete la pantalla de la Ahora, ¿no? presentación. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Ha salido? Vale, Muy bien, perfecto. ahí Bueno, lo tienes. Ahora ya agrándalo si quieres. vale, sí. Hasta aquí. Ahora. Ahí está, perfecto. Adelante. Bueno, en principio comentar un poco lo que es la estructura básica o genérica de una barrera, ¿no? Que consta de un flotador, una parte flotante, un fardón y un lastrado, ¿no? Para que el fardón se mantenga vertical y la barrera flotante, la parte de arriba, es la que evita que el combustible pase, ¿no? Realmente esto no es un elemento, digamos, de canalización, no es es un elemento de acopio, ¿no? De lo que son los vertidos, ¿no? Sería como de acotamiento, ¿no? Entonces, hay varios tipos de barreras, ¿no? Según donde se utilicen. Están por un lado las barreras oceánicas, pero digo, todas tienen más o menos la misma estructura, barreras costeras y barreras portuarias. La diferencia entre las tres es el tamaño. Evidentemente, las oceánicas son mucho mayores, un fardón mucho más grande, porque se supone que están en zonas donde hay oleaje, donde hay viento, donde hay mucha corriente, en fin, y no tiene que pasar por encima el combustible o el hidrocarburo o el fuel, lo que sea, ¿no? Después están las costeras, que son algo más intermedio, que son las que se utilizan en zonas de costa cercanas y demás, y después las portuarias, que son las más livianas, ¿no? Como veis, la parte que hemos visto antes, hay una parte que es flotador, y después la parte fardón y el lastrado, ¿no? Eso en cuanto a la barrera, ¿no? Porque después las barreras sí que van fondeadas en los extremos y demás, ¿no? Pero la parte aérea, por así decirlo, la parte flotante, normalmente son de dos tipos. O bien sólido, que está compuesto por bolitas de polispán. Esto lo sé porque se nos dio un caso una vez en Ayamonte, en el río Guadiana, estaban haciendo una obra y se soltó una barrera. Y tuvimos que ir a buscarla, en fin, por la noche, total, que la tuvimos que cortar. Y dentro lo que tenía era bolitas de polispán. Y después hay otras que son las de cámara de aire. Esas son las que más se utilizan, sobre todo las costeras y oceánicas, por el tema de la estiva. Porque tú la desinflas y las metes en una caja y tienes mucha cantidad metida en un metro cúbico, ¿no? Sin embargo, las que son sólidas, normalmente son las que están en puertos, que tienen más capacidad de echarlas desde tierra y no van en un barco. Más o menos estos son los dos tipos. Esto no es una barrera oceánica anticontaminación. Lo he puesto de ejemplo porque no encontré ninguna foto así identificativa, ¿no? Esta es de temas de materiales plásticos y demás. Pero más o menos viene a ser esto, ¿no? El tubular grande, y esto sería cuando está saliendo el barco, ¿no? La parte hinchable y el faldón. Comentaros que lo que he hecho en esta no es una presentación formal, ¿no? Sino lo que he hecho, he cogido imágenes de los materiales que me dieron en el curso y tal, y lo he puesto aquí
en el PowerPoint de forma ordenada, ¿no? Pero que no tiene estructura de presentación ni nada. Un poquito cutre, ¿no? Pero bueno. Estas son barreras atlánticas, barreras costeras. Como veis, ya de menor tamaño que la atlántica o la oceánica. El fardón también sigue siendo un fardón grande y después tiene unas pletinas que se ven por aquí porque son tramos, normalmente lo hay de 20, 25 metros, 50 y se unen, ¿no? Los tipos de unión, los que yo he visto han sido varios tipos, ¿no? Uno que es un raíl machimbrado que se mete y ya enlaza unas con otras, y otra que los dos raíles metálicos se atornillan directamente, ¿no? También, bueno, ahora explicaré un poquito las otras, las que son las absorbentes, que tienen un poco una diferencia. Si voy muy rápido o no se me entiende mucho por mi ceseo, me avisáis y me paro, ¿eh? No, adelante, adelante. Venga. Hay otro tipo, que son las selladoras, ¿no? Que son las que se utilizan desde tierra. Estas son diferentes y son mucho más pesadas, porque normalmente llevan dos secciones circulares abajo que van lastradas y una cámara de aire arriba. Normalmente van con agua. Entonces, esta lo que hace, fija la tierra, la arena, hasta se ponen desde la orilla y se introducen en el mar. Entonces, evita, o sea, lo que hace, pues la estanca bien a tierra, ¿no? El problema que hemos tenido con este tipo de barrera cuando la hemos desplegado es el peso. Cuando estábamos haciendo desde tierra, o sea, nosotros desde la orilla, arrastrándola y la barrera, la mayor parte en tierra, era con la Calypso, que era una intraborda de, en fin, 225 caballos, y nos costaba, ¿eh? Nos costaba un poquito. Este tipo de barrera es bastante pesada. Después hay otro tipo de barreras, que ya no son barreras de contención como las otras, ¿no? Estas son barreras absorbentes. Y estas se utilizan en puertos mayormente, ¿no? Pues son muy finitas, puede tener una sección aproximadamente de 15 centímetros más o menos, ¿no? Entonces estas se ponen, contienen un poco la mancha y sobre todo lo absorben, tienen la capacidad de absorber. Después se quitan y ya se retiran con los procedimientos que procedan, ¿no? Estas, como os digo, se utilizan normalmente en puertos. Estas vienen estivadas en unos sacos, son tramos de 3-4 metros, en un extremo tiene un mosquetón y en otro extremo, un poquito hacia adentro, tiene una argollita, para que cuando la enganches con la otra solapa, ¿no? Y no quede hueco entre medio. Este es otro tipo de absorbente, pero esta no es muy efectiva porque las absorbentes terminan llenas de... Normalmente se utilizan en vertidos de hidrocarburos, las absorbentes, ¿eh? No en fuel ni crudo. Estas barreras quedan, en fin, contaminadas, entonces lo menos que puede hacer ahora es manipularla para quitarle el fardón, porque ese fardón, por lo que veo, no es de un solo uso, ¿no? Entonces pues tendrías que poner otra vez la barrera. Sin embargo, hay barreras absorbentes que la propia barrera te trae una faldita de unos 20-25 centímetros, que también es absorbente. Y después hay otro elemento, que esto también es para retirar el producto, que son las mantas. Nosotros hemos utilizado las mantas, no los rollos. Son mantas hidrófugas que tú la tiras encima de una mancha de hidrocarburos y absorbe solamente lo que es el gasoil o la gasolina, lo que es el combustible. El agua no lo absorbe. Entonces, es un buen elemento también a la hora de sacar el combustible del agua, pero siempre en vertidos de poco tamaño, ¿no? Estamos hablando de... Esto se utiliza en vertidos de puerto, cuando hay un escape del surtidor o cuando hay un barco que a lo mejor se hunde y tiene una fuga de combustible, pero no para productos ya tipo crudo o fuel, algunos muy espesos, ¿no? Una cosilla, yo aquí no voy a hablar del tema de EPI, porque EPI, realmente la experiencia que hemos tenido nosotros y las prácticas que hemos hecho nosotros no ha sido necesario, por lo menos no me quiero arriesgar, más estando tú delante, Jorge, decir que no ha sido necesario el EPI, pero bueno, pero no lo hemos utilizado porque, en fin, ahora os comentaré cuando en los casos que nos han pasado no lo hemos tenido que utilizar. Igual imprudentemente, ¿no? Por eso lo digo con mucha prudencia. Después hay lo que están las barreras son de contención, ¿no? Entonces, y ahora, para absorber ese producto que está acumulado en las barreras, pues se utilizan lo que son los skiders, ¿no? Hay varios tipos de skiders. Los hay el mismo sistema de un skidder, ¿no? Propio de una piscina, que como boza por arriba lo que entra el combustible. Hay otros tipos de skidder. En Portugal dicen recuperadores, que son de discos que le llaman. Hay otro que también es tipo skidder también, y después lo hay también de escobas.
Cada uno se utiliza en función del tipo de fuel. Por ejemplo, los de disco se utiliza para un fuel que sea ligero, pesado. Sin embargo, el de escobilla se utiliza para uno que sea pesado y fuerte. Pero vamos, una cosa es cierta, nosotros aquí en ningún momento tomamos decisiones ni decidimos nada. Nosotros somos más una unidad más que nos dice, oye, desplegar tal barrera, hacer esto y hacer lo otro. O sea, nosotros no tomamos iniciativas propias. En estos casos, claro. Este es otro de disco hay varios tipos. Y todos ellos, este es otro disco, en vez de circular, los discos los tiene por adelante. Lo que hace es, va echando lo que es el combustible hacia adentro, ¿no? Fijaros que aquí en la foto no se ve gasoil, sino es crudo, ¿no? Esto se utiliza en derrames de petróleo, en fin, de petrolero. Estos son otros tipos también, otro de escobillas de la derecha, diferente. En fin, como veis hay muchos tipos. Y todo tiene que ir acompañado, evidentemente, de un equipo, ¿no? Un equipo o bien hidráulico, para funcionar de forma hidráulica, o bien compresor. Todos tienen que llevar un equipo. Este es un equipo hidráulico. También hay bombas de succión directamente, como esta por cordeles o por tubos. También una cosa que no voy a tocar es las operaciones desde tierra. Me voy a centrar solamente en lo que creo yo que más nos afecta, ¿no? Que es desde la embarcación. Porque después de tierra, pues también, en fin, hay recogida, hay otros tipos de maquinaria y demás, pero me voy a centrar más que nada, sobre todo por ser escueto y rápido, en lo que nos afecta a nosotros directamente. Esto sería uno de escobilla. Normalmente las prácticas que se hacen en Portugal, lo que veis en el fondo son palomitas de maíz. Es lo que se hace para simular la mancha. Aquí metiéndole y demás, ¿no? Y después, otro elemento que se utiliza son los dispersantes o floculante. Aquí esta gente le llamaban a todo dispersante, no distinguía entre floculante y dispersante. El dispersante, bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Lo que hace es disgrega un poco las gotas, las hace más pequeñas, las gotas de combustible, para que ya los propios microorganismos se encarguen de ellas. Y el floculante lo que hace es también la hunde para que vaya al fondo. Y en el fondo ya los microorganismos se encargarán de ello. El floculante tiene una limitación, que es de la profundidad. Hay una profundidad mínima. No me quedó muy claro porque como era un portugués muy cerrado, pero vamos, estaba entre 20 y 40 metros de profundidad para poder utilizar un floculante. Menos no está permitido en Portugal, ¿eh? En España no sé. Aquí vemos en lo que sería, cómo quedaría en el fondo el material que ya queda ahí para los restos y eso pues se va diluyendo poco a poco y eso, los microorganismos se van encargando de ello. Te veo escribiendo mucho, Jorge. Uf. Adelante, adelante, sigue, que está muy interesante. Bueno, este es otro tipo, normalmente, esto es una barrera que se pone alrededor de un barco. Este caso, lo pongo aquí un poco, vamos a ver un poco algunos tipos de colocaciones de barreras, pero esto básicamente esto se da en un puerto, ¿no? Ahora veremos que en alta mar o en la mar no vamos a ver este tipo de despliegues de barreras, ni mucho menos, o sea, otro tipo porque en la mar sería un barco que está hundiéndose, o un barco que ya le está dando remorque, o una fuga de un petrolero, en fin, que habría mucho más medios. Esta sería otra, como veis, es en un barco, en un puerto, ¿no? La forma de... Y fijaros cómo está esta embarcación, porque es importante la postura que tiene la embarcación. Eso es lo más importante. Esto es un ejemplo de un barco que está atracado y que tiene una fuga. Simplemente acordonarlo. Lo que pasa es que aquí ocurre, como nos pasó a nosotros en un caso que ahora os comentaré, si os fijáis el puerto por abajo, no sé si este es igual, parece que son pilares. El puerto de Isla Cristina tiene pilares y por abajo hay espacio, con lo cual cuando intervinimos en una emergencia, nada más que podíamos hacer la parte de fuera del puerto, por dentro no podíamos protegerlo porque no podíamos entrar con la embarcación. Entonces eso fue una cosa que, en fin, nos dejó un poquillo insatisfechos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la RNLI haciendo un sellado de un puerto, ¿no? Un sellado de un puerto así se hace en puertos donde no haya corriente y no haya un tráfico que tú puedas, y que haya un tráfico que tú puedas pues anular, ¿no? O que no haya tráfico, ¿no?
Estos son otros tipos también, o sea, también cerrando bocanas y demás. Y estas son las que se hacen ya en zonas costeras. Hay dos tipos. Esta, por ejemplo, lo que hace, se pone una a cada lado. Estas se hacen o bien con parte en la orilla, se ponen las selladoras y después se le empalman las que son las costeras, ¿no? Y siempre hay que anclarla bien. Hay que fondearla en condiciones porque lo que es la barrera recibe mucha presión por la corriente. Entonces tiene que tener un buen fondeo. En ejercicio que hemos tenido, lo que más nos ha costado es el fondeo y mantenerla. En este caso, salen de las dos orillas para que venga la mancha que viene, bien la coge una y la rima hacia una orilla o hacia la otra. Y por el medio, pues hay paso. Bien sea por el paso que se tiene que dejar por la entrada o para las embarcaciones que estén operando y demás. Hay otra forma de hacerla también, que es esta, que se hace de forma que vaya todo para una orilla. A lo mejor nosotros los medios solamente lo tenemos en una orilla. Entonces tenemos que guiar la mancha hacia donde nosotros estamos. Y se suele hacer así, con tramos separados en escalera que lo van acordonando hasta que llega a la orilla donde tú quieres llevarlo. Esto normalmente se hace eso, en sitios donde hay mucha corriente y puede ser, pues, si lo cerramos del todo, la corriente va a ser tan fuerte que a lo mejor nos va a partir la barrera o va a pasar por encima. Esta la he puesto aquí porque, como veis aquí, hay una serie de niveles, ¿no? Nosotros funcionamos igual. Hay un nivel inicial, que es un plan local, de lucha contra la contaminación. Cuando se activa el plan local, solamente interviene la autoridad portuaria local. Cuando se ha dado este caso aquí en Isla Cristina, solamente ha actuado el director del puerto, Capitanía ha estado presente, evidentemente, ha venido el responsable de seguridad, ha hecho un vistazo, pero toda la iniciativa y toda la logística y todo se la lleva el jefe del puerto. No pasa aquí. Si ya el plan pasa a provincial, ya si entra más activamente Capitanía, puede entrar bomberos, incluso no estoy seguro si en el provincial ya entra el 112, pero en el comunitario, en el autonómico ya entra el 112, y el 112 es el que coordina todo. SACEMAR es como un eslabón más en esa cadena, y hay un centro de operaciones avanzado y desde ahí toman todas las decisiones y el 112 gestiona a SACEMAR, gestiona a bomberos, gestiona a todos los elementos que entren ahí. Esto digo, hay nivel local, nivel provincial, autonómico y nacional. Cuando entra en nacional, pues ya llega hasta el ministerio, evidentemente. En cuanto al tema de los vertidos, lo he separado en dos bloques, ¿no? Lo que son en la mar y en puertos, zonas abrigadas, ¿no? En la mar, ¿qué nos hemos encontrado nosotros en estos años? Pues, por un lado, ahora os comentaré las características de esta costa. Esta es una costa de la muerte, como la gallega, pero no por el tráfico de barcos, sino por la cantidad de combustible, hidrocarburo y petróleo que se mueve por aquí, ¿no? Hay veces que nos llaman desde SACEMAR, porque con el satélite del tema de las manchas, localizan una mancha. Dice, oye, hay una mancha que por la deriva va a tocar tierra en tal zona mañana sobre las 3 de la tarde. Pues 4 o 5 horas antes nosotros salimos. Y normalmente son manchas de centinazos, ¿no? Que lavan la centina, no son de aceite o de fuel o un crudo. Y normalmente lo que hacemos es batida. Normalmente lo que hacemos es una batida. Dice, oye, hace una batida, tal, le decimos las dimensiones de la mancha, batimos y cuando ya nosotros vemos que está todo batido, lo comunicamos y ya pues nos vamos para tierra. Otro aspecto que nos podemos encontrar es que vayamos a una embarcación de recreo y que tenga, por cualquier cosa, haya una fuga. En una embarcación de recreo, pues eso, estamos hablando de como mucho 100, 200 litros. Ahí no se va a desplegar ningún medio anticontaminación, ni polución, ni nada. Ahí lo que van a decir es batida. Normalmente cuando es carburante, como gasolina o diésel, lo que indican son batidas. Y si hay ya un accidente ya mayor, de mayores dimensiones, evidentemente ya ahí entraría un plan autonómico o nacional, con lo cual nosotros pasaríamos a un tercer o cuarto plano, seríamos más una unidad de SACEMAR que nos indicaría pues, en apoyo a otras unidades de SACEMAR, ¿no? Esto más o menos, por lo que yo he visto, son los casos que nos podemos dar en la mar. Y en el puerto, bueno, en el puerto pues generalmente lo que nos hemos dado son o barcos hundidos que tienen una fuga de combustible
o fuga en los surtidores, ¿no? En este caso, como os digo, nosotros no tenemos que tener ningún material ni tener nada. Es el puerto el que nos tiene que facilitar todo el material. De hecho, hablaré después en un caso que, en fin, que los materiales pues no habían tantos materiales. Pero bueno, el puerto es el responsable, el que te tiene que dar todos los materiales. Nosotros no tenemos que tener nada. Más que nada, sobre todo por el volumen, por la embarcación que tenemos, ¿no? No podemos tener barreras ni nada a bordo, ¿no? Lo que os comentaba de la costa, ¿por qué a mí Sasemar me manda a uno de Cruz Roja a hacer un curso que es para Sasemar? Si os fijáis, la parte izquierda de la derecha la veis bien, es que tengo la pantalla y yo no lo veo bien. ¿Se ve bien? La parte de la derecha es que Sí, sí. está Hasta se puede la mover, pantalla, ¿no? la puedes mover al otro lado si quieres. La coges de Ah, arriba y vale. la mueves. Ah, vale, Y vale. La pongo los aquí para demás Portugal. igual, para que se vea. Sí, ponerla para Portugal, ponerla para Portugal. Eso es. Si os fijáis, mira, nosotros estamos, a ver si busco el cursor, aquí. Nosotros estamos aquí en Isla Cristina. Este es el río Guadiana, la frontera con Portugal, y hasta aquí la costa de Huelva, que es la desembocadura del Guadalquivir. Hasta aquí tenemos 56 millas más o menos, 56 millas náuticas. Todo esto de por aquí, y el cursor aquí. Todo esto es el Parque Nacional, que no hay nada, y aquí está Huelva. Bueno, pues aquí tenemos la base de Sasemar, que está a 29 millas de nosotros. Ya no tenemos nada más cerca. La siguiente base de Cruz Roja está en Cádiz, que está a unas 85 millas por ahí. Y como decía Jorge, los que tenemos más cercanos son la ISN, que están aquí, que tienen una base, el Instituto de Socorro a Náufragos portugués, ¿no? Que con ellos, pues, este año hemos coincidido en unas búsquedas en el Guadiana y hemos entablado una relación y vamos a hacer cosas en conjunto y más. Por eso os comentaba que a nosotros nos dan cierta, cierta predisposición como una unidad más. Entonces, por eso creo yo que también esa importancia o esa preocupación en que estemos bien formados en varios aspectos, ¿no? Y otra cosa, echad ahora la pantallita para la derecha. Fijaros, aquí es donde está, aquí abajo está la base de Sasemar, está la entrada del río de Huelva, y todo lo que está en el círculo son refinerías y empresas distribuidoras de combustible. Aquí en Huelva tenemos una bomba de relojería, que ya ha estallado varias veces. Ha habido incendios de tanques y demás. De hecho, los petroleros ya no vienen a descargar puertos. Hay una monoboya, supongo que será igual en muchos sitios, ¿no? Hay una monoboya que está a unas 4 millas de la costa y ahí es donde se enchufan los petroleros y hacen la descarga. Entonces, hay muchas veces que se sabe y otras veces que incluso queda oculto que hay fuga. Al enchufar las mangueras, desenchufar, a veces hay fuga y se han dado algunas alarmas y demás, ¿no? Pero la parte que afecta normalmente es la parte más cercana a Huelva. Este es otro elemento que nos ha proporcionado Sasemar, que esto es un maletín de muestras. Estos maletines solamente lo tienen las unidades de Sasemar. Aquí el centro de coordinación, el coordinador del centro de coordinación de aquí de Huelva creyó conveniente que nosotros deberíamos de tener una para tomas de muestras. Hemos hecho varias tomas de muestras hasta ahora, nunca con el maletín, porque nos lo dieron a final del año pasado. Lo que hacíamos era tomas de muestras de agua, ¿no? Este maletín funciona, el funcionamiento que tiene, pues, si ellos detectan una mancha con los satélites, nosotros nos dirigimos a la mancha, cogemos las muestras, tomamos una serie de datos, tenemos unos envases que también nos proporcionan de cartón y unas cajas, con lo que lo enviamos, y ahora lo que se hace es se analiza el combustible que hemos tomado, ¿no? O la sustancia, ¿no? Las parafinas y demás. Y ahora se hace un track de la mancha hacia atrás. Y haciendo la deriva que tiene la mancha hacia atrás, se ve si se cruza con alguna trayectoria de algún barco que haya pasado por la zona. Entonces, a este barco después, si llega a un puerto español, se le va al barco, se le analiza su sustancia y si coinciden con las de la muestra, pues se ha cogido. ¿Qué ocurre? Que muchísimos barcos que pasan por aquí por la zona no atracan en España, van a lo mejor, en fin, pasan por el estrecho y ya se van. Entonces, bueno, hay veces que puede ser efectivo y otras veces que no. Voy a hablar un poco ahora de los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Este fue el ejercicio que hicimos, el Polex, Atlantis Polex 17, fue en 2017. Esto fue un ejercicio de un simulacro de vertido de un accidente donde
participaba la Policía Marítima Portuguesa, la Marina Portuguesa, la Marina Royal marroquí también, el EMSA, que es la agencia europea esta también de temas de hidrocarburos, en fin, varias instituciones. Entonces nosotros teníamos, nuestro acometido era coger una mancha de combustible que había. Entonces lo que teníamos que hacer era apoyo a esta es el María Zambrano. Aquí estamos desplegando las barreras oceánicas. Las barreras oceánicas, como veis, van en el rollo que está ahí adelante, un rollo negro que se ve, ahí van enrolladas. Entonces, esto fue lo que ellos me explicaron ahí in situ. La forma de extender la barrera es siempre por la proa. Siempre por la proa, mirando hacia el barco y lo más recta posible. Siempre. Entonces ellos nos dieron las instrucciones, de hecho van sacando por tramos y lo van llenando en cubierta, porque está hinchable. Entonces no puede salir el tirón, va saliendo muy despacito. Sacan un tramo a cubierta, lo llenan, sacan otro tramo y nosotros vamos tirando hacia atrás hasta que sacamos, fijaros, aquí intentamos ir en línea recta, pero por las corrientes y demás, fijaros cómo se pone, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. Está siempre de proa, con la proa hacia el barco, sacándolo por la proa y manteniendo un poco la posición. Porque si se nos va mucho la posición, después es muy complicado controlarla, sobre todo las oceánicas, porque las oceánicas tienen mucho volumen. Aquí estamos ya buscando la mancha, porque la mancha la teníamos un par de millas, entonces ahora tenemos que ir coordinados, el María Zambrano y nosotros tenemos que ir coordinados haciendo lo que es la U para poder atrapar, en este caso, la mancha de palomitas de maíz. La pongo ahí con la... Hacia. 10 minutos, Manolo, nos queda de esta conversación, ¿eh? Si no, seguimos en la siguiente, ¿eh? Ya, joder, macho. Bueno, Nada, tranquilo, pero quiero decir, para que lo midas, pero que si no, seguimos vale, en la vale. siguiente, seguimos en la No, yo siguiente. creo que Problema. termino antes, Adelante. termino antes. Sigue, ¿Veis? Aquí ya adelante, adelante. tenemos cogido la mancha de palomita y ya prácticamente lo que tenemos que hacer ahora es cerrar. Tenemos que cerrar nuestro extremo con la embarcación para que quede todo allá acumulado y a ellos le meten el skidder o lo que corresponda, ¿no? Aquí estamos cerrando. Aquí tuvimos una anécdota que estábamos, la caliza como siempre, nos falló en el momento justo. Aquí estamos cerrando esto y nos quedamos sin motor directamente. Ahora se escucha, ¿eh? Y nos quedamos sin motor. La anécdota de esto, bueno, tuvimos que estar un par de horas ahí agarrado a la barrera hasta que terminaste el ejercicio. Aquí las palomitas y demás. Y esta fue la anécdota, que nos dio remorque la María Zambrano, nos remorcó hasta llegar a 10 millas frente a Isla Cristina y después tuvo que venir hasta la mar para meternos en puerto. O sea que utilizamos todos los recursos de esa de mar ese día. Esto fue otro ejercicio ya con barreras costeras. También este fue uno a nivel nacional que se hizo en Huelva, ¿no? Estas son las barreras costeras. Esta es una selladora, como veis, que tiene una parte que se lastra, que es esta parte de aquí abajo, que se ve la válvula, ahí se mete el agua y demás, y la parte de arriba. Y aquí podéis ver el tipo de cogida, ¿no? La pletina, como es por abajo, ¿no? Va con unos mosquetones, que esto es un extremo. Vaya más rapidito. Y esto fue el caso real que tuvimos. Esto fue un hundimiento que tuvimos aquí en el puerto en diciembre, a final de diciembre. El barco se hundió por la noche. Había cargado 20.000 litros de combustible de la tarde anterior, estaba lleno y tenía fuga. Entonces nosotros nos encontramos con esto. Lo primero que hicimos fue por los medios que nos dieron el puerto de Isla Cristina, ya os digo. Esto fue una activación del plan local solamente. Nos dieron barreras absorbentes, las pusimos como pudimos alrededor de la embarcación. Era un día que había un temporal tremendo de lluvia y viento, con lo cual era bastante incómodo. Y por otro lado, la marea había vaciado. Cuando se fue el vertido, la marea había vaciado, con lo cual había corrido algo para abajo. Al poco tiempo ya empezó a subir. Por eso aquí la salida de la corriente, en principio iría para este lado. Ahora ya estaba la marea subiendo y iba para acá. Por eso pusimos la barrera aquí y empezamos a recoger lo que había. Estas son las mantas absorbentes. Estas mantas absorbentes se echan y, como os digo, solamente absorben el hidrocarburo. Y ya después, en este caso, nosotros no las recogemos, porque evidentemente no las vamos a recoger, eso es obligación del puerto, ya ellos con bicheros y tal las van recogiendo. Esa es la forma más o menos de utilizar las toallitas. Aquí, mientras pusimos la barrera esa, ya os digo, aquí sí que tuvimos que tomar iniciativa porque era un plan local y vimos que, en fin, que podíamos hacer algo más, ¿no? Entonces vimos que la mancha de combustible también había ido hacia dentro del
puerto. Entonces lo que hicimos con ayuda de otra embarcación, cogimos una barrera absorbente y fuimos un poco batiéndola por ahí. Pero vamos, esto es poco efectivo porque tienes que ir muy despacio para que la absorba y como vayas muy rápido el agua pasa por encima, en fin. Esto fue un poco por decir, oye, vamos a intentar recoger lo que podamos, ¿no? Algo recogimos. Después vinieron unos buzos al barco, tonelaje, para intentar reflotar el barco, ¿no? Entonces, cuando el barco lo estaban reflotando, no podíamos tener las barreras pegadas, porque entonces se enganchaban. En principio le van a poner vertical y después achicar, ¿no? Entonces tuvimos que poner una barrera por fuera, en este caso ya la marea estaba vaciando, mientras hacían la maniobra, por si había alguna fuga, nosotros estamos preparados con la barrera ahí puesta, en sentido contrario a la dirección de la marea, evidentemente. Así estuvimos, porque decían que era media hora, ese día estuvimos 14 horas ahí liados. Y al día siguiente estuvimos desde las 10 hasta las 3 de la tarde, que ya se quitó. Esto al día siguiente, veis que ya más o menos lo han puesto horizontal y ahora lo van subiendo y lo van achicando. Ya aquí está más arriba. Una vez que ya el casco quedó por fuera de la superficie, ya no había problema que se enganchase en la arboladura ni en el puente y nada. Entonces ya dejamos la barrera puesta alrededor del barco y ya ahí nuestra función terminó. Ya se lo recogen el puerto, son los que se encargan de recogerlo y demás. Y listo. Manolo, oye, una pasada porque, vamos, lo primero agradecerte, pero que ha sido una pasada porque, como dije yo al principio, es un tema en el que yo al menos lo digo y si hay alguien que sepa más que lo diga, pero estamos muy pez. Esto es un tema que creo que es una necesidad. Formarnos en este ámbito, dado que está firmado que hay que participar y que podemos ser requeridos, yo creo que esto, vamos, es una pasada. Nada, ya te digo, por mi parte, muchas gracias. No sé si hay alguien que tenga una pregunta, tenemos 4 minutos, aprovechar a Manolo. Manolo, una pregunta. Dime. ¿Sasemar te explicó algún momento, te dio alguna pauta en concreto de por qué al extender la barrera tenías que hacerlo con la proa, navegando de popa? Me ha llamado la atención. Para estar siempre, para tener contacto visual directo siempre con la embarcación. Eso fue lo que me comentaron. Eso me lo enseñaron aquí mismo en la María Zambrano. Dice, tienes que ponerte de proa y yendo hacia atrás. El barco, el patrón puede ver mejor. No es lo mismo que sea el patrón el que lo ve, que sea que tú estés de espalda patroneando y que alguien te esté indicando, te esté girando. Supongo que será por eso. Tampoco me explicaron mucho más. Dijeron, oye, tienes que hacerlo con la proa, tal, y cuando ya llega al extremo, ya sí que lo pasas a popa. Porque claro, eso solamente es para estirarlo. Una vez, si os fijáis la otra foto, ya después está pasado a popa. Y también algo que se me había olvidado comentar. Una vez que se estira está estirada linealmente la barrera, que se va a empezar a hacer la U, ahí ya se pasa a popa, pero nunca tiene que quedar la proa abierta. Porque como tengas la proa abierta, ya después no eres capaz de cerrar por el peso. O sea, siempre la proa tiene que estar cerrada hacia el barco. Para que cuando tengas que hacer la U y tirar del extremo hacia adentro, puedas llevarlo. Como tú estires el extremo y tengas la popa, lo tengas ya en popa amarrado, y la proa la tengas abierta, ya no eres capaz de hacer la U con la barrera. Con las oceánicas. Manolo, Sí. Manolo, Sí, dime. hola, te doy la enhorabuena porque me ha parecido una exposición muy buena, muy práctica y bien expuesta. En fin, me ha gustado mucho. Ahora Gracias. me gustaría dar mi pequeña... Sí, la verdad es que me ha gustado mucho y he aprendido varias cosas que desconocía. Me gustaría dar mi pequeña opinión sobre un ejercicio que hicimos conjuntamente con Salvamento Marítimo, 2 salvamares a la vez, y donde Antonio estaba coordinando un poco desde puerto. En fin, pues un poco mis sensaciones a la hora de patronear sacando la barrera esta. Pero bueno, supongo que se está yendo el tiempo, ¿no, Jorge? Sí, nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Pero vamos, que volvemos otra vez. O sea que ahora ya el Vale, por debate. eso digo, pues si eso nos esperamos y ahora Vale. vamos exponiendo. Vale. Pues, Perfecto. Manolo, ¿qué tipo de embarcación lleváis? ¿Es una de aluminio? Sí, Sí. tenemos las nuevas. Las nuevas. Ahora, todos los ejercicios que hicimos eran con la Calixto, una Valiant. Pero desde julio de 2018, que tuvimos un percance con la Calixto que quedó inútil, sin motor, pues nos trajeron la Elena, que es de las nuevas unidades que ha entregado Saxemar.
Manolo, para que te haga una Vale, idea, genial. la Caliso es hermana gemela de la Titania, es la misma embarcación. O sea que los problemas de motores son hereditarios. Joder, no sufrí yo nada Sí, con la sí. Calizo, tío. Joder, macho. Madre mía. Y nosotros con la Titania, madre mía. Se están gastando poco dinero, en arreglarla. Que la Pero nuestra bueno, fue, ahora bueno, también te haré una pequeña pregunta sobre la embarcación nueva de aluminio, por un pequeño vídeo que he visto en el grupo. La verdad que buena pinta, tiene muy buena pinta. sí, sí, es un pedazo de embarcación. No es perfecta. Eh, Por ahí he visto que se quiere hacer como también un debate respecto a estas embarcaciones. Sería muy interesante. El viernes van a hablar de ella, así El que viernes, ¿no? te pido, Manolo, que estés, porque tú también tienes conocimiento. Van a hablar un voluntario de Torrevieja que la tiene y está recopilando Vale, información vale. y demás. Pero bueno, si estás tú, pues Sí. estupendo, porque entre los dos nos vais a dar un... Sí, y siempre es bueno saber lo que nos ha pasado a nosotros y a lo Sí, mejor sí, lo pueden sí. evitar que le pase a ellos. Muy bien. Oye, nos queda un minuto, ¿vale? Vamos a cortar esta parte Venga, y volvemos, ¿vale? Vale, Vuelvo a genial. pegar. Venga, nos vemos ahora. Vale, Venga, 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 estupendo, ahora. gracias. ahora. Gracias, nos Ahora. vemos ahora. Hasta luego.